Para entender cómo Rafael Leónidas Trujillo Molina llegó a gobernar la República Dominicana durante 31 años, primero hay que entender el país en el que nació ese régimen. A inicios del siglo XX, la República Dominicana estaba hundida en deudas, inestabilidad política y gobiernos que duraban poco. Todo esto llevó a que Estados Unidos ocupara el país en 1916 para estabilizarlo, pero en verdad era para proteger sus intereses económicos. Durante esa ocupación, los marines reorganizaron todo: infraestructura, administración pública y, sobre todo, la creación de un cuerpo militar disciplinado llamado Guardia Nacional. Sin saberlo, estaban construyendo la herramienta que permitiría la futura dictadura. En esa Guardia Nacional entró un joven sin formación académica importante, pero con una ambición que parecía ilimitada: Rafael Leónidas Trujillo. A diferencia de muchos militares tradicionales, Trujillo no subió por méritos heroicos, sino por su capacidad de complacer superiores y hacer trabajos que otros evitaban. Era disciplinado, obediente y, sobre todo, extremadamente útil para los propósitos de la ocupación. En pocos años subió de rango, y cuando los estadounidenses se retiraron en 1924, Trujillo ya era prácticamente el dueño del ejército, aunque todavía no del país. Ahí entra en escena el presidente Horacio Vázquez. Fue electo con apoyo popular, pero cometió uno de los errores más costosos de la historia. Permitió que Trujillo tuviera control casi total sobre las Fuerzas Armadas. Mientras Horacio gobernaba, Trujillo fortalecía silenciosamente su poder militar. La rebelión contra Horacio comenzó porque él intentó prolongar su mandato más allá del periodo constitucional, lo que causó indignación nacional. Su gobierno, que empezó democrático, se volvió cada vez más lento, complaciente con corrupción y desconectado del pueblo. Los opositores, encabezados por Rafael Estrella Ureña, aprovecharon el descontento para lanzar un movimiento armado que buscaba sacarlo del poder. Ese clima de frustración y abuso fue exactamente lo que permitió a Trujillo hacerse el neutral y traicionarlo sin disparar un solo tiro. Cuando en 1930 estalló esa rebelión contra Horacio, Trujillo hizo la jugada decisiva: no intervino. Como jefe del ejército, tenía la obligación de detener la revuelta, pero fingió neutralidad. Dejó que la rebelión creciera. Horacio cayó y Trujillo quedó como la figura más poderosa del país sin haber disparado un arma. Las elecciones de ese mismo año fueron una farsa absoluta. La oposición fue intimidada, golpeada y silenciada. Muchos candidatos ni siquiera pudieron salir de sus casas. Trujillo ganó con más del 99% de los votos. Con eso comenzó oficialmente el régimen trujillista, aunque en realidad él ya controlaba todo antes de asumir. Desde el primer día, Trujillo se dedicó a construir un sistema de control que tocaba cada parte de la vida del país. No dejó nada al azar. Convirtió el Partido Dominicano en el único partido permitido. Todo el mundo debía afiliarse. Si no asistías a los actos políticos, si no colgabas su retrato en tu casa, si no repetías sus consignas, estabas bajo sospecha. Literalmente, era obligatorio amarlo en público. Y aunque se presentaba como presidente fuerte, en varias ocasiones dejó presidentes en la silla para fingir que había democracia. Eran presidentes títeres, hombres sin poder real que solo firmaban papeles mientras él seguía mandando desde la jefatura del ejército o desde su mansión. Puso como presidentes a Jacinto Peinado, Manuel de Jesús Troncoso y su propio hermano Héctor Bienvenido, llamado Negro Trujillo. Pero no importaba quién estuviera en el palacio, todo tenía que ser autorizado por él. Los títeres existían solo para que en el exterior pareciera que había un sistema institucional, cuando en realidad era una monarquía disfrazada.
Pero el miedo fue su herramienta más fuerte. Para vigilar al país creó la SIN, el Servicio de Inteligencia Militar, dirigida por Johnny Aves García, una institución especializada en persecuciones, torturas, desapariciones y asesinatos. Cualquier persona podía ser vigilada: estudiantes, obreros, médicos, maestros, políticos e incluso gente sin afiliaciones especiales. Bastaba con un comentario mal hecho para acabar en una cárcel clandestina. Mientras consolidaba su poder político, Trujillo también se dedicaba a construir algo igual de peligroso: un monopolio económico personal. Mucha gente repite que Trujillo modernizó el país. Y sí, bajo su gobierno se hicieron carreteras, edificios, puentes, puertos y presas. Pero el problema no era lo que construía, sino cómo lo construía. Trujillo usaba el Estado como su empresa privada. Compraba o expropiaba ingenios azucareros, tierras fértiles, bancos, fábricas, mataderos, empresas de transporte y compañías exportadoras. Si un empresario no quería vender, el régimen encontraba una forma de obligarlo. Para finales de los años 40 y principios de los 50, Trujillo y su familia controlaban aproximadamente el 80% de la economía dominicana. En un país donde el presidente es dueño de casi todo, el pueblo entero queda atrapado. El famoso episodio de pagar la deuda externa en 1947 es un excelente ejemplo de cómo Trujillo manipulaba su imagen. Sí, es cierto que anunció el pago total de la deuda nacional, pero no lo hizo por patriotismo. Lo hizo porque ese pago le permitía librarse de la supervisión estadounidense sobre las aduanas y manejar el Estado sin vigilancia extranjera. Y, aunque eliminó la deuda exterior, endeudó el país internamente para financiar sus monopolios y su aparato represivo. Es decir, la deuda se pagó, pero no se liberó el país, solo lo ató más a él. Mientras tanto, la vida social también estaba marcada por control y abuso. Trujillo intervenía directamente en la vida privada. Una de las partes más oscuras del régimen fue su patrón documentado de acoso y explotación sexual. Trujillo acostumbraba a fijarse en mujeres jóvenes, estudiantes, empleadas y esposas de funcionarios. La SIN se encargaba de traerlas. Muchas familias aceptaban por miedo. Su hijo, Ramfis Trujillo, era todavía peor: abusador, impulsivo y alcohólico. Cometió crímenes violentos, atropelló personas, golpeó a hombres y secuestró mujeres, todo protegido bajo el nombre y su apellido, y nunca enfrentó consecuencias legales. En 1937, el régimen cometió uno de los crímenes más atroces del continente: la masacre del Perejil. Trujillo ordenó limpiar la frontera matando a haitianos que vivían en zona limítrofe. El método era casi absurdo en su crueldad: hacer que la persona pronunciara la palabra perejil, y si sonaba a un acento haitiano, era ejecutada. Se estiman que entre 10.000 y 20.000 muertos hubieron en apenas unos días. Este crimen generó escándalo internacional, pero Trujillo lo negó y luego pagó una indemnización a Haití para resolver el conflicto. Durante las décadas del 40 y 50, el régimen solo se fortaleció más. La propaganda intensificó el culto a su personalidad. Se rebautizaron ciudades con su nombre, se hicieron himnos, se declararon aniversarios obligatorios, se publicaron libros alabándolo, se enseñó su vida en las escuelas como si fuera un héroe perfecto. Pero detrás de esa imagen había un país vigilado, empobrecido y temeroso. El contraste se hizo evidente cuando comenzaron a surgir movimientos de resistencia.
La economía estaba saturada por los monopolios trujillistas. La presión internacional comenzaba a crecer y los jóvenes, especialmente universitarios y profesionales, ya no aceptaban vivir bajo esa sombra. En 1959 ocurrió la invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo, organizada por exiliados dominicanos que intentaron iniciar una revolución. La mayoría fue capturado, torturado y asesinado, pero ese sacrificio inspiró la creación del movimiento llamado 14 de junio, que fortaleció la resistencia interna. Mientras tanto, Trujillo empezó a cometer errores fatales. En 1956 ordenó el secuestro del profesor Jesús de Galíndez en Nueva York. El FBI se involucró. La CIA empezó a vigilarlo. Era evidente que Trujillo estaba perdiendo control, pero su error más grave ocurrió en 1960, cuando ordenó un atentado con carro bomba contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt. La explosión no mató a Betancourt, pero sí destruyó la reputación internacional de Trujillo. La OEA impuso sanciones al país. Estados Unidos retiró su apoyo. La economía colapsó. El dictador había logrado lo impensable, ponerse al mundo entero en su contra. Y entonces ocurrió el crimen que terminó de romper al régimen, el asesinato de las hermanas Mirabal. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa eran símbolo de dignidad y resistencia. El 25 de noviembre de 1960 fueron interceptadas, golpeadas brutalmente y asesinadas por agentes del régimen. Aunque el gobierno disfrazó el crimen como un accidente, nadie lo creyó. El país entero quedó indignado. Este asesinato no solo destruyó la poca imagen que le quedaba, sino que provocó que mucha gente que tenía miedo comenzara a pensar que ya no había nada que perder. Para ese momento, incluso dentro del ejército y entre los mismos trujillistas, había división y cansancio. La familia de Trujillo era arrogante, violenta e insoportable. Los altos mandos sabían que el mundo estaba vigilando y que seguir con el régimen podía costarles todo. Se formó un grupo de conspiración dentro de las mismas filas que antes habían servido al dictador. La noche del 30 de mayo de 1961, Trujillo salió en su carro hacia San Cristóbal con su chofer. Estaba confiado. Creía que nadie se atrevería a tocarlo, pero en la carretera lo esperaba un grupo de hombres decididos a terminar con su vida. Antonio de la Maza, Salvador Estrella, Antonio Inver y Amado García Guerrero. Lo emboscaron, le dispararon y el dictador murió en el acto. Así terminó la vida de un hombre que parecía invencible. Pero el régimen no cayó instantáneamente. Su hijo, Ramfis, intentó vengarse, apresó y asesinó conspiradores y quiso mantener el control, pero ya era tarde. Estados Unidos presionó para desmantelar el sistema. Los militares no estaban dispuestos a seguir apoyando a la familia de Trujillo. El pueblo ya no tenía miedo. En pocos meses, el trujillismo colapsó definitivamente. Y aunque Trujillo murió en 1961, su sombra siguió viva. Después de su caída, la lucha por limpiar el país de su influencia fue difícil. Todo estaba contaminado: el ejército, las leyes, los negocios, las costumbres políticas. Cuando en 1963 ganó Juan Bosch, elegido democráticamente, parecía que por fin el país iba a tomar un camino distinto. Pero la élite económica, sectores militares entrenados bajo el trujillismo y Estados Unidos, que tenía un gobierno demasiado reformista en plena Guerra Fría, se unieron para sabotearlo desde el primer día. Le bloquearon proyectos, le hicieron campañas sucias, le acusaron de comunista sin pruebas y al final lo derrocaron en un golpe militar apenas 7 meses después de asumir.
fue la demostración perfecta de que desmontar el trujillismo iba a ser casi tan difícil como haberlo derrocado. Al final, la dictadura de Trujillo cayó por una combinación inevitable: abuso excesivo, corrupción total, aislamiento internacional, deterioro económico, resistencia interna creciente, pérdida de apoyo militar y errores políticos devastadores. Fue un régimen que parecía eterno, pero que finalmente fue vencido por el peso de sus propios crímenes.